¿Cómo están mis queridos estudiantes? Continuamos con la resolución de triángulos rectángulos. Mencionando lo siguiente, un triángulo rectángulo tiene en particular un ángulo interno recto, ¿ya? Y para poder resolverlo basta conocer dos de sus datos. En la figura adjunta los lados A y B son llamados catetos, ¿ya? Estos son llamados catetos. Y el lado C es conocido como la hipotenusa, ¿ya? El lado más grande del triángulo rectángulo y justamente el que está al frente del ángulo recto. Para poder resolver un triángulo rectángulo, se pueden presentar los siguientes casos, ¿ya? Cuando conocemos la hipotenusa y un ángulo agudo, ¿ya? Un ángulo agudo es aquel que es menor a 90 grados. También podemos tener como dato la hipotenusa y un lado o un cateto. O también un cateto y un ángulo agudo. O también si tenemos como datos los dos catetos. En todo caso, todo esto podemos resumirlo en que podemos tener un lado y un ángulo o dos lados. ¿Está bien? Entonces, de acuerdo a eso, iniciamos con la resolución. Para poder resolver el triángulo rectángulo de la figura debemos considerar lo siguiente. El teorema de Pitágoras, que me indica lo siguiente. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. ¿Ya? Teorema de Pitágoras. Fíjense que las letras pueden cambiar, pero la definición siempre va a ser la misma. La suma de los ángulos agudos. Sabemos que la suma de los tres va a ser 180, pero si ya sé que esto mide 90 grados, por lo tanto B más A va a ser, o A más B va a ser 90 grados. ¿Bien? También necesitamos las razones trigonométricas. Por ejemplo, sen del ángulo A es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Sen de A es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno del ángulo A es cateto adyacente sobre hipotenusa, B sobre C. Y tangente del ángulo A es cateto opuesto sobre cateto adyacente, A sobre B. De ahí podemos despejar lados o catetos, ¿ya? Entonces, si quiero despejar A, el C va a pasar a multiplicar. Si quiero despejar B, el C va a pasar a multiplicar también. Y fíjense, va a ser B igual a C por coseno de A. Si quiero despejar A, lo propio, esto pasa a multiplicar. A va a ser igual a B por tangente de A. Dependiendo también, si quiero despejar C, entonces esto va a pasar a multiplicar y esto va a bajar a dividir. Dependiendo, ¿ya? Expresiones para calcular la hipotenusa. Por ejemplo, sen de A sobre C. Lo que les decía. Ahora necesito la hipotenusa, que está como denominador. Por lo tanto, esto pasa a multiplicar y lo que está multiplicando baja a dividir. Y como podemos observar, es como si hubiesen cambiado de lugares estos dos. Con esto, lo propio. Esto cambia de lugar, esto sube a multiplicar y esto baja a dividir. Y de ahí podemos calcular la hipotenusa, ¿ya? Continuamos. El área de un triángulo. El área S, ¿ya? Que se abrevia S de un triángulo rectángulo adjunto, este de acá, en la figura se puede calcular mediante las siguientes fórmulas. Por ejemplo, si tenemos catetos, si tenemos como dato los dos catetos A y B, entonces A y un triángulo rectángulo. Esta A llega a ser la altura, por si acaso, la altura de mi triángulo rectángulo. Entonces, altura por base dividido entre 2. Eso es el área de nuestro triángulo rectángulo. En el caso de que tengamos solamente hipotenusa, entonces necesitamos la altura. ¿Ya? Nuevamente les indico que la altura de nuestro triángulo rectángulo llega a ser este valor. ¿Ya? Este valor. Entonces el área va a ser igual a hipotenusa por altura. ¿Ya? Hipotenusa por altura dividido entre 2. En algunos casos, cuando no tenemos determinado la altura, entonces tenemos que sacar una línea de acá, ¿ya? Una línea perpendicular con la hipotenusa. Esa llega a ser la altura de nuestro triángulo, ¿está bien? La hipotenusa y un ángulo agudo. Si tengo como dato la hipotenusa C y un ángulo, por ejemplo, en este caso tengo el ángulo A, ¿ya? Entonces podemos utilizar esta fórmula. El área va a ser igual a hipotenusa al cuadrado por sen de 2 por el ángulo, en este caso B, todo dividido entre 2. ¿Ya? Cualquier de las tres fórmulas nos va a servir para hallar el área del
triángulo rectángulo. También hablamos del ángulo de elevación y depresión. Como se ilustran las figuras, si un observador en el punto X, ¿ya?, ve un objeto, entonces el ángulo de la línea de vista forma con la horizontal L es el ángulo de elevación. Fíjense, tengo una horizontal, una línea de referencia horizontal. Con respecto a esa línea de referencia, se levanta este ángulo denominado ángulo de elevación, ¿ya? Y esta es la línea de vista. ¿Qué sucede si la línea de vista está hacia abajo? Entonces, con respecto a mi ángulo de horizontal L, entonces tengo la línea de vista y un ángulo de depresión, ¿ya? Un ángulo de depresión. Esto nos va a ayudar a poder resolver problemas más adelante. Resolvamos este triángulo rectángulo morado que tenemos acá. Tenemos como dato un ángulo agudo, tenemos también la hipotenusa, ¿ya? Resolver un triángulo significa hallar todos sus lados, ¿ya? Y hallar sus ángulos. Entonces tenemos como datos, dice C, que es igual a 48 metros, y el ángulo A, que es igual a 25 grados. Calculamos el otro ángulo. Para calcular el otro ángulo B, entonces utilizamos suma de ángulos. El ángulo A es 25 grados y el ángulo B es la incógnita. Ese 25 pasa a restar. 90 menos 25 me va a dar 65 grados. Entonces ya tengo el ángulo B, que es igual a 65 grados. Calculamos el cateto A. Para calcular el cateto A utilizo esta función trigonométrica que me indica lo siguiente. Sen de A es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, A sobre C. De ahí despejo el cateto A, ¿ya? Despejo A. Entonces este C va a pasar a multiplicar. Entonces voy a tener que A es igual a C por sen de el ángulo A. C vale 48 metros, el ángulo A vale 25 grados. Introduzco esto en la calculadora y voy a tener que el cateto A es igual a 20,28 metros. Para hallar el cateto B, fíjense acá, necesito hallar este cateto y justamente este llega a ser el cateto adyacente al ángulo de 25, por lo tanto utilizo coseno. Coseno de A es igual a B sobre C. Despejo B, este C pasa a multiplicar. Reemplazo los valores, C vale 48 y el ángulo A vale 25, coseno de 25 grados. Introduzco esto en la calculadora, obtengo que B es igual a 43,50 metros. Ya tengo estos valores. También me piden hallar el perímetro. ¿Qué es el perímetro? Es la suma de los lados. ¿Cuántos lados tiene un triángulo? Tiene 3 lados, A, B y C. Entonces, vamos sumando. El lado A mide 20,28 metros, el lado B mide 43,50 metros y el lado C mide 48 metros. Sumamos los 3 lados, entonces obtenemos el valor del perímetro, que en este caso es 111,78 metros. Calculamos el área, porque ya tenemos A y B, que son los catetos. Si tenemos esos catetos, entonces directamente puedo decir A por B dividido entre 2. Reemplazo los valores y obtengo que el área del triángulo es igual a 441,1 metros al cuadrado, ¿ya? Porque es una superficie. Terminando este ejercicio, entonces ustedes van a resolver estos tres en su empastado detrás de la carátula de matemática en teoría, ¿ya? Entonces resolvemos estos 3 triángulos en nuestro empastado. Eso sería todo por ahora. Muchas gracias, mis queridos estudiantes.